Muy bien, pues muy buenas tardes, maestros, maestras, bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra segunda sesión para dar el procesamiento a la materia Fundamentos del Enfoque Humanista. El día de hoy toca procesar parte de lo que revisamos la clase anterior, el fin de semana pasado, toda esta parte dentro de la evolución sistematizada hacia el humanismo, ¿ok? Dentro de la primera apertura, que es prácticamente la exploración epistemológica, que va mucho más allá dentro de estos autores que van representando como una apertura muy práctica acerca del humanismo. El día de hoy vamos a ir como que desarrollando más allá dentro de estas condiciones una practicidad dentro del enfoque humanista, pero viendo el lado evolutivo, ¿no? Todo eso que nos va generando el comprender la relatividad del cambio hacia el día de hoy y por qué se habla tanto del humanismo en la actualidad. Es el volumen de él. Esta característica que es muy práctica y más allá de eso, cómo ustedes también lo van plasmando desde la cotidianidad y cómo les ha dado apertura hacia por el camino, ¿no? Bien, entonces para generar esta primera impresión global acerca de la psicología, vamos a trabajar el enfoque psicoanalítico, ¿ok? Esta parte del enfoque psicoanalítico fue la primera oleada dentro de la comprensión de la psicología, ¿ok? El pionero que fue construyendo esta metodología fue Sigmund Freud dentro del restablecimiento a la mente humana, ¿no? A la comprensión del consciente y cómo esto nos generaba pues una practicidad acerca de la comprensión del pensamiento humano, ¿no? El psicoanálisis entró como una función epistemológica acerca de lo filosófico, ¿no? Nos dice muy certeramente toda esta función dentro de la psicología que la corriente psicológica tiene una larga vida, pero una corta historia. Y esto relativamente porque desde hace mucho tiempo, dentro de la etapa de la antigua Grecia, se procesaba mucho de esta manera, ¿no? Para hablar de términos de psicología, se tenían que escatimar dos puntos. Uno, que retomaba la fisiología como un aspecto de comprensión del cuerpo y la filosofía, que era parte funcional del porqué de las cosas, ¿no? Cuando se unifican estas dos, crean la apertura hacia por la psicología y genera una expansión muy armoniosa sobre la comprensión de la humanidad, ¿no? Entonces, esta parte del psicoanálisis generó una apertura dentro de una primera fuerza dentro de la psicología y posteriormente a las epistemologías generadas por las guerras, algunas condiciones dentro de toda esta exploración, se empezó como que a criticar un poquito el trabajo del psicoanálisis, ¿no? Por ello se fundó la segunda corriente psicológica por excelencia, que fue el conductismo, por un método científico, ¿no? ¿Cómo poder comprobar todo esto? Y aquí trabajamos algo que Watson y Pavlov y Skinner fueron procesando, que fue la función de condicionamiento por estímulos y respuestas, ¿no? Más allá de ir estudiando la estructura psíquica, la función del ello, el yo y el superyo dentro de la categoría humana, ya estaba muy funcional el comprender el comportamiento humano y cómo este comportamiento humano Puesto. nos da una apertura dentro de los cambios significativos, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, ustedes como personas, seres humanos, viven en una función de crear comportamientos o de tener un tipo de personalidad, ¿no? Ahora bien, esto se tuvo que ir estudiando científicamente. ¿Qué les ocasiona esto? Algo que yo siempre proceso y siempre digo y me he mantenido dentro de una distribución en el mundo humanista es que todas y todos nosotros vivimos siempre condicionados y condicionadas, ¿ok? Por ejemplo, hoy estaba programada la clase para las 2, ¿ok? Entonces, ustedes hicieron todo lo posible para poder conectarse justamente a las 2 de la tarde del día de hoy.
porque ya había un estímulo que les generó la respuesta de estar aquí, ¿no? En pantalla digital. Entonces, vemos cómo esto nos va reorganizando. Desde el mismo encuentro con las horas del día, ya nos va condicionando particularmente una transición sobre esta experiencia, ¿no? Tenemos 24 horas, una tercera parte lo ocupamos para descansar, otra es para poder trabajar, para poder estar con la familia, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una gama de estímulos que el conductismo empezó a procesar. Aunado a esto, se generó esta tercera fuerza, que es la de la psicología humanista, ¿no? Esta surge a través de una contraposición acerca del psicoanálisis y el conductismo, ¿no? Empezaron a dar como una apertura acerca de cómo el humanismo, la psicología humanista, ahora tenía una función más existencial, ¿no? La clase pasada retomábamos el hecho de cómo sabíamos que existíamos, ¿no? Estamos condicionados al nombre. ¿Ok? Si nos mencionan, ¡pum! Nos ponemos en un punto de alerta y respondemos ante el estímulo que es nuestro nombre, ¿no? Entonces, es ahí en donde el humanismo empieza a trabajar sobre una condicionante que, ya hablando en términos de conductismo, ya el humanismo ya reintegra parte del psicoanálisis, del conductismo, pero ya lo enfoca más hacia la persona. Le da una realidad subjetiva, ¿no? Un mundo cambiante. Y dentro de esto se empieza a generar el enfoque humanista existencial, ¿no? Como una tercera fuerza a la psicología. Y dentro de todos estos factores, pues podemos también ir coincidiendo sobre estos cambios que hasta el día de hoy podemos ir identificando, hasta el día de hoy podemos ir pues prácticamente procesando y cómo esto nos da herramientas prácticas para también ir sumando con las y los demás dentro de un estudio de sistemas, ¿no? Entonces, es aquí la importancia dentro de la construcción de todo esto que ha tenido la hilada y la construcción metodológica acerca del mismo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algo que es esta parte de pensamiento hermenéutico, que es la comprensión e interpretación, en cómo tenemos una función analítica y cómo también esto dentro del mundo social nos va moviendo para poder ir generando pues la particularidad desde el mundo subjetivo, ¿ok? Entonces, les doy esta pre-introducción porque es importante conocer cómo el humanismo empezó a generar mucha potencia aunado a esta contraposición acerca del psicoanálisis y el y el conductismo, perdón. Entonces, hasta el día de hoy podemos ir viendo que el enfoque psicológico del humanismo tiene que ir viendo con algo que nos decía John Locke, que es esta parte del empirismo a función del constructivismo. ¿Ok? Si nos damos cuenta, nosotros al hablar de humanismo empezamos a generar un paradigma diferente, ¿no? Tenemos una base evolutiva desde que nacemos hasta la edad que ustedes tienen, hasta la edad que yo tengo, ¿no? Hay algo que trabaja mucho y también lo retomé en la clase pasada, que era conseguir el self ideal, ¿no? Esta parte del self ideal es una función práctica acerca de la teoría humana y cómo vamos generando dentro de esta particularidad aspectos significativos para lograr nuestra comodidad. Por ejemplo, si yo le preguntara al maestro Edilberto, que es quien tiene activado en estos momentos su cámara, tomando el tema del self ideal, retomemos que el self ideal es esa persona ideal que usted quiere ser. ¿Cree usted que hasta este punto de su vida ya ha logrado su self ideal? No, creo que todavía me falta trabajar un poco algunas cositas para lograr ser ese, para llegar a ese ideal, ¿no? Al que pretendo alcanzar. ¿Ok? ¿Cómo qué cosas le faltaría, maestro Edilberto? Considero que un poco de inteligencia emocional para ¿Ok? que siento que es muy importante esa parte porque teniendo ya inteligencia emocional, una organización de las emociones, de mis emociones, entonces todas las otras áreas de mi vida van a tener un poco de estabilidad
en esa parte. Ok, entonces procesamos algo que, bueno, justamente más adelante vamos a revisar ahora Maslow. Maslow nos dice que tenemos una función dentro de la autorrealización, ¿no? Dentro del mundo subjetivo encaminamos algo que es bien práctico, ¿no? Cómo nosotros generamos una comprensión. Ah, hay algo que yo les decía dentro de la construcción hermenéutica y dentro del holístico, donde todo es más que la suma de sus partes, esto desde el enfoque gestáltico, ¿no? Hay una característica que nos va definiendo, ¿no? Eh, Hasta el día de hoy, cada una y cada uno de nosotros hemos cosificado y anclado y clasificado a nuestro organismo como ente humano, ¿ok? Aquí viene algo que es bien curioso. Cuando nos duele la cabeza, decimos que nos duele la cabeza, ¿verdad? Cuando nos duele el brazo, decimos que nos duele el brazo, ¿no? El humanismo trabaja sin generar clasificaciones. Ejemplo, me duele el cuerpo, entonces me duele mi ser humano, ¿no? Ya no lo clasificamos porque si no canalizamos el dolor o esta parte de la incomodidad a alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el humanismo trabaja dentro de esta función, tomar el todo como más importante, ¿no? Somos una construcción holística, ¿no? Entonces, cuando cosificamos o clasificamos la construcción de nuestra función humana, le quitamos un poquito de valor a todo lo que tenemos. El self ideal, y retomando lo del maestro Dilberto, que es esta practicidad de la inteligencia emocional, trabaja desde el mundo subjetivo, ¿no? Hay algo que van a ir revisando ustedes que se llama tendencia actualizante, que es prácticamente todas estas pautas que vamos desarrollando a lo largo de nuestro crecimiento, ¿no? Aquí hay algo que siempre retomo dentro del enfoque humanista. Dentro de la teoría práctica del psicoanálisis nos dice que tenemos etapas psicosexuales, mecanismos de defensa, ¿ok? Y una estructura psíquica, ¿verdad? Las etapas psicosexuales nos dice que son zonas particularmente placenteras que nosotros vamos desarrollando desde que somos bebés. La primera es la etapa oral. La etapa oral tiene una fijación hacia la zona erógena del placer, que es la boca, ¿no? Somos bebés y nuestro primer vínculo de satisfacción es cuando mamá nos amamanta, ¿verdad? Encontramos el placer allí. Si ustedes le dan, por ejemplo, un objeto a un bebé, tomemos en cuenta esto, ¿no? ¿Qué va a hacer? Lo va a tomar y lo va a colocar directamente en la boca, porque es un mundo de exploración, ¿ok? Entonces, algo que nos da esta función del humanismo es cómo comprendemos cada una de estas etapas. Estamos recordando la etapa oral, que es de los 0 al año y 4 meses, ¿ok? Tenemos un mundo explorativo. Si a nosotros nos destetan de manera brusca, tosca o no tan correctamente, vamos a generar una fijación en nuestra vida adulta dentro de esta etapa. Por ejemplo, aquellas personas que les gusta hablar muchísimo y que encuentran placer platicando con las personas, con su pareja, con un grupo de amigos, ¿no? Quisiera saber, solo así a modo de símbolo, si alguna o alguno de ustedes encuentra placer al platicar. Solo levanten la mano, no tienen por qué activar el micro. Si es así, es porque hay una posible fijación. Bueno, el maestro Edilberto, Juan Carlos, ¿no? Ah, y aquí viene algo bien curioso, porque creen que somos docentes, porque tenemos una fijación a estar expresando nuestras ideas, a estar acompañando a grupos, ¿no? Ahora, las fijaciones de manera negativa son aquellas personas que les gusta morderse las uñas y crear onicofagia, de tener siempre el lápiz en la boca, porque hay una fijación incompleta dentro de la etapa oral, ¿no? Aquí ya retomamos lo que comúnmente trabaja el conductismo, el comportamiento que generó una fijación en mi etapa oral dentro del psicoanálisis, ahora con el comportamiento humano que trabaja el conductismo, haciendo estas fijaciones, ¿no? El humanismo que va a trabajar. Ahora, ¿por qué tú haces esto? Centro mi atención en que tuviste algún desfase en tu etapa oral y por eso ahora tienes algunos inconvenientes con ello, ¿no? Esto dentro del primer ejemplo.
Pasamos a la etapa anal, que es una construcción también lógicamente estructurada dentro del psicoanálisis, conductismo y el enfoque humanista. La etapa anal es la que nos prepara dentro de una zona erógena que es prácticamente el ano cuando somos pequeños. Tenemos dentro de 2 a 3 años, ¿no? Empezamos a tener una exploración dentro de lo que nos decía también George Luke, dentro del empirismo. Tenemos una función de exploración al control del esfínter, ¿no? Retenemos, expulsamos nuestras heces fecales, nos prepara para poder ir al baño, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos alguna alteración en la etapa anal, comúnmente somos dependientes emocionalmente, somos muy sumisos ante la autoridad, ¿no? Dentro del tema del comportamiento. Ahora, el enfoque humanista existencial nos da este establecimiento. Les decía yo, trabajamos el enfoque gestáltico dentro de lo que Rogers nos va trabajando y nos va generando como teoría. Lo que te pasa en estos momentos es lo que quiero procesar, ¿no? Por eso hablamos del enfoque centrado en la persona. Y si se dan cuenta, así nos podemos ir dando seguimiento mediante todas estas etapas que tiene la función psicosexual y cómo nos va generando alguna condicionante a lo largo de nuestra vida adulta, ¿no? Nos dice el psicoanálisis, todos los traumas y algunos aspectos displacenteros que vivimos en la infancia lo vamos a reflejar y lo vamos a experimentar en nuestra vida adulta, ¿no? Y cómo lo hacemos mediante nuestros comportamientos. El enfoque humanista centra su atención en eso, en cómo podemos dar a conocer estos antecedentes, estas funciones de historias de vida y cómo le damos un existencialismo a todo esto que va incluyendo pues prácticamente el saber humano, ¿no? Yo les decía igual, podríamos trabajar la construcción figura y fondo mediante una percepción, el pensamiento hermenéutico, que es esta parte de lo que comprendo e interpreto, ¿no? Puedo ver a ustedes dentro de una clase en línea, ¿no? Dentro del iceberg construido, podemos ver que solo se deja la parte superficial, ¿no? Pero abajo del iceberg, ¿qué hay? Hay una gran semanticidad de condiciones prácticas de la persona, ¿no? En donde tenemos que ir hilando, descubriendo, enfocando la atención para poder generar una buena apertura dentro del movimiento consciente de nosotras mismas y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos algo dentro de esta construcción, ¿sale? Bueno, hasta este punto quisiera saber si hay alguna duda, algún comentario o algo que quieran ustedes procesar. Todo claro, maestro, la verdad. Ok, excelente, maestro Juan Carlos. Yo sí tengo una pregunta, maestro, a lo mejor y me salgo del Maestro, tema. El punto de vista que tiene Daniel Goleman sobre el cómo comprender las respuestas que hacemos al entrar en una situación emocional, ¿sería parte de la psicología humanista? ¿Tendría un fundamento en la psicología humanista? ¿O sería parte del conductismo o del psicoanálisis? ¿En qué parte entraría este punto? esta parte de lo que nos procesa Daniel Goleman es una perspectiva práctica a la subjetividad, ¿ok? Entonces entra directamente al humanismo como una triada complementativa, ¿ok? Porque dense cuenta, nosotros nos movemos dentro de un mundo subjetivo, ¿no? Goleman empieza a trabajar toda esta particularidad acerca de cómo comprendo, interpreto y replico mis emociones, desde de un modo sabio o esta palabra que es mágica, asertiva, ¿verdad? Cómo yo manejo y controlo mis emociones, pero sin causarle daño a las y a los demás. Cuando nosotros nos damos la chance y la oportunidad de explorar nuestro proceso humano, es cuando en realidad empezamos a crecer. Por ejemplo, encontramos algo dentro de lo que nos menciona el maestro Gilberto, de esta parte dentro de la inteligencia emocional, que comúnmente no tenemos un control subjetivo. ¿Por qué? Porque somos impulsivos. Dentro del psicoanálisis se conoce como algo innato. Tenemos una respuesta por supervivencia de manera natural, ¿no? Crecemos, nos desarrollamos, bueno, nacemos, crecemos, nos desarrollamos,
nos reproducimos y nos morimos, ¿no? Como una respuesta natural. Entonces, los impulsos dentro de la subjetividad, desde este mundo cambiante que tenemos, es cómo yo expreso los estímulos. Sí, y un ejemplo que es bien bonito y que siempre lo retomo. Cuando queremos frecuentar la tristeza, ¿qué es lo que realmente hacemos? Escuchamos canciones tristes, vemos películas tristes, ¿no? Como una función de estímulo que refuerza esta conducta, ¿no? Y eso nos ayuda a veces a liberar un poco de estas emociones, ¿no? Y eso pasa comúnmente con la alegría, con el enojo, ¿no? Entonces tenemos que ir generando toda esta apertura. Pero cuando sí procesamos algo que es el darme cuenta, es cuando en realidad encaminamos y procesamos un cambio. Por ejemplo, si tenemos un proceso de ir construyendo nuestra inteligencia emocional, es ir viendo cómo podemos escarbar poco a poco este mundo holístico que tenemos en nuestra capacidad humana de manera individual, ¿no? Aunque a veces nos da miedo escarbar cosas que tal vez no quiero exteriorizar, ¿no? Entonces, el enfoque central en la persona trabaja mucho esto. Imagínense que ustedes estén frente a grupo y tengan 30 alumnos, 40 alumnos, y dentro de esos 30, 40 realizan el enfoque centrado en el alumno, y hay uno que les llama mucho la atención y empiezan a procesar toda su historia de vida, todo lo que le está pasando, por qué se comporta así, por qué aprende de tal manera, ¿no? Le están dando prioridad a esta parte de la humanidad, ¿no? En una sola persona, en un solo alumno o alumna, ¿no? Ahora imagínense semantizar los 30 o 40 dentro de un grupo, ¿no? Podríamos ir de la mano con todos ellos, pero es muy profundo el trabajo. Entonces, por eso trabajamos algo del self ideal, y algo que nos decía Kierkegaard era dentro de esta estructura, ¿no? Que es algo muy plasmado. Maestro Juan Carlos. Sí, maestro, buenas tardes. Esto Bueno, que comentaba es muy cierto. ¿Por qué se lo comento? Yo lo implemento. ¿En qué sentido? Yo trabajo actualmente en escuela CONAFE. Entonces, el sistema es muy diferente. En el medio o la temática de CONAFE se le llama tutoreos. ¿Y qué quiere decir tutoreos? Hacemos un tema de interés y se lo tutoramos a un niño, y los demás están en estaciones hasta que el niño lo aprenda. Pero usted dijo algo que me llamó la atención, porque sí es verdad. Yo estaba con un niño, pero yo me daba cuenta que otro niño aprendía de otra manera, su comportamiento, lo que él hacía dentro del aula, lo que él hacía fuera del aula. ¿En qué sentido? A él le gustaba mucho aprender de una forma violenta, y él me decía, maestro, si usted no me pega, yo no le voy a hacer la tarea. Maestro, si usted no me regaña, yo no le voy. Entonces a mí me empezó a entrar esa duda, ¿por qué ese comportamiento? Entonces tengo, gracias a Dios, 4 meses ya en esa escuela, y fui entrando más con ese niño, no directamente, sino así por fuera, para que no se sintiera mal en ese sentido, ¿no? Entonces me doy cuenta ahorita, ya tengo un diagnóstico de lo que yo he hecho. Ese niño sufre mucha violencia familiar. Entonces está acostumbrado, o está en una condición como un estímulo-respuesta a lo que usted comentaba, o como sabemos de las teorías de aprendizaje, que él está acostumbrado a que sin un regaño, él no pone atención, que sin una llamada de atención, él no hace tarea. ¿Pero por qué? Porque ya lo están condicionando desde pequeño. Él ya está en cuarto, yo lo encontré ya en cuarto grado. Entonces yo me pongo a pensar, si este niño desde preescolar está así, pues es por eso que él tiene estas reacciones, ¿no? De que de esta forma él aprende. Entonces, lo que usted nos comentaba, si nosotros nos centramos en uno, pero el resto, ¿qué hacemos con el resto? No tengo muchos alumnos, tengo 8 solamente en esa comunidad, maestro, pero sí, créame que es muy cierto lo que usted le está comentando a mi compañero y a todos nosotros. Cuando nos centramos en uno, vemos el objetivo, ¿no? Del por qué la persona, en este caso los que trabajamos con niños, por qué ese niño aprende de esa manera, porque el niño, porque sí aprende, maestro, sí aprende, de verdad es muy inteligente ese niño, pero está condicionado a que sin un maltrato, sin un regaño, él no hace caso. Entonces es donde yo lo llevo de la mano, y me llamó mucho la atención lo que usted estaba comentando, porque realmente en lo personal sí lo pongo en práctica, o sí lo he puesto en práctica.
Ok, entonces vemos esta composición dentro de lo que nos comenta nuestro Juan Carlos. Y obviamente eh, crecemos mediante una estructura pues muy profunda, ¿no? Y muy certero. Imagínense de lo que yo les decía, por eso nos habla mucho esta parte del enfoque humanista del proceso centrado en el alumno, ¿no? Cómo nosotros prestamos atención a esto. Ah, y cómo lograr. Si se dan cuenta, se va acompañando todo. Dentro del psicoanálisis hay una estructura de algo inconsciente que hace el niño o la niña, ¿no? Ah, en el conductismo ya hay una asociación de estímulo y respuesta, ya hay una condicionante, ¿no? Ah, ¿y qué nos decían anteriormente a nosotros dentro de una pedagogía tradicional? Que la letra con sangre entra y tal vez dentro de esa estructura los padres de este pequeño pues tienen esa composición y la siguen replicando, ¿no? En la teoría general de los sistemas o enfoque sistémico se trabaja dentro de una enfermedad, dentro de un sistema, ¿no? Y no es hasta que se frena ese sistema cuando se empieza a trabajar uno nuevo y más saludable, ¿no? Por ejemplo, si yo crezco en un mundo en donde papá y mamá son conflictivos, papá bebe, ¿no? Voy a replicar en algún momento esa respuesta también en mí, si soy varón y crezco, ¿no? Y si yo le heredo eso a mi familia y tengo un hijo varón, va a seguir el mismo sistema, ¿no? En constelaciones familiares, cuando se rompe este esquema, se va generando una apertura a sanación, porque ya no se replica el comportamiento sino que se va resignificando a un proceso nuevo. Ah, aquí entra algo dentro del ser ideal. Empezamos a encaminarnos hacia algo que yo quiero hacer y desarrollar, pero ahora nuevo, algo que me genera pues una función práctica, ¿no? Entonces, dentro de esta práctica humanista, dentro de lo que podemos ir induciendo hasta el día de hoy y dentro del comentario del maestro Juan Carlos y de lo que nos comentaba también el maestro Edilberto, pues tenemos que ir generando una apertura holística, ir viendo más allá de, ¿no? Algo que también a mí me suena mucho y también es bien práctico es ver más allá de la situacionalidad e ir profundizando para poder abordar el tema o la complejidad o las habilidades o la potencia desde un punto más estratégico, ¿no? Entonces, nosotros por lo regular ya tenemos una función empírica dentro de lo que nos hacía también esta parte del constructivismo, ¿no? Ya fuimos construyendo. Chomsky-Vygotsky nos dice que aprendemos socialmente interactuando, construimos ideas, formamos, potencializamos, ¿no? Pero muchas veces le damos pauta a algo que se conoce como mecanización, ¿no? Un aprendizaje mecánico. Ya no es un sentido lógico. No es lo mismo observar que ver, ¿verdad? Ver es como un acto, pues, sólido, básico. Ve el cielo. Sí, está bonito y es diferente decir, observa el cielo, ¿no? Ah, lo estoy observando, hay lunes, hay nubes, hay algunos pajaritos volando, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la imagen retiniana, eso es lo que trabaja mucho el humanismo, el poder ir indagando a una observación más profunda para poder centrar nuestra atención y poder trabajar desde este lado humanista, ¿no? Ah, ya lo que le estaba yo procesando hace rato dentro de Soren, que Kierkegaard empieza a preestablecer. Yo sé que la mayoría de ustedes ya han tenido pues una epistemología de vida, ¿no? Una base sólida, estructurada, procesada, con anécdotas, con experiencias, con practicidades y demás, ¿no? Kierkegaard nos decía algo, y esto lo van a leer dentro del texto, que retoma mucho la verdad objetiva, ¿ok? La verdad objetiva trabaja un campo muy selectivo acerca de lo que queremos hacer y no hacer. Como por ejemplo, una verdad objetiva es algo que yo tengo de manera consciente procesado y que sé que sí quiero hacer. Si yo les pregunto en estos momentos, ¿está en ustedes y de verdad está en ustedes estar en esta clase y si querían estar en esta clase? Levanten solamente la mano. Y se vale decir si no. Juan Carlos, sí. Maestro Edilberto, ¿usted sí quería estar en esta clase justamente en estos momentos? Sí. Maestra Cecilia, maestra Rita, maestra Yuridiana, maestra Emily, maestro Francisco,
Maestra Erika, maestra Liliana, ¿ustedes también querían estar en esta clase? Justamente, bueno, esos tres. Sí, claro, maestro, sí queríamos estar. Claro que sí, profe. Me da mucho gusto y no me decepciona entonces, ¿ok? ¿Saben qué pasa? Hay algo que trabaja mucho el humanismo, ¿ok? Dentro de esta primera apertura. La verdad objetiva que nos dice Soren Kierkegaard es algo que nosotros en realidad queremos y nos nace hacer. Por ejemplo, tal vez yo no quería estar en la clase el día de hoy, pero por una función de condición, que aquí ya trabajamos la respuesta, estímulo y respuesta, pues tengo que entrar porque es mi deber, porque soy alumna, porque soy alumno, porque estoy llevando una sesión, porque es un tiempo que me va a servir, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado o qué hubiese pasado si tengo justamente en esta primera hora de 2 a 3 una comida con alguien importante, pero se cruza la clase, ¿no? ¿Qué elegirían? ¿Irse a la comida o entrar a clase? Cuando seguimos la verdad objetiva, seguimos a lo que en realidad queremos hacer. ¿Ok? Tal vez algunos o algunas de ustedes tuvieron un compromiso en esta hora, pero la aplazaron porque sí querían estar en la clase. O tal vez no entraron porque sí querían estar en ese evento, ¿no? Comúnmente tenemos que ir trabajando esta parte dentro de la verdad objetiva porque es lo que nos busca trabajar dentro de este primer contacto con nosotras y con nosotros mismos, ¿no? Entonces, Nietzsche, bueno, ya, Friedrich Nietzsche también tiene una función muy filosófica y muy práctica, ¿no? Nos empieza a generar ideas dentro de todo lo que nos da un pensamiento muy, muy hermenéutico, muy procesado, ¿no? Entonces, aquí también, dentro de lo que nos decía Nietzsche, es como, desde el enfoque humanista, cómo podemos comprender e interpretar cada una de estas nociones, ¿no? Cómo podemos ir actualizando, cómo podemos ir también generando más apertura dentro de lo que quiero trabajar y lo que no quiero trabajar, ¿no? Cuando nosotros seguimos una verdad objetiva, nos decía Soren, que plasmamos nuestra idea, nuestra atención y nuestra energía hacia aquello que a mí me causa algún beneficio, ¿no? Y Nietzsche nos dice también dentro de esta estructura, somos seres humanos, somos seres 100% potenciales, ¿no? Y generamos una función transversal en diferentes áreas que nos dan la oportunidad de ir aprendiendo, ¿no? Y desde el mundo subjetivo mucho más, ¿ok? Todo lo anterior pues tiene una relatividad, todo esto tiene una practicidad dentro de la condicionante en la función humanista, ¿no? Debemos de ir generando pues estos cambios. Más allá de esto, dentro del libro, Teoría y Métodos Humanismo, van a ir viendo autores prácticos que van postulando pues prácticamente todo esto dentro de la construcción del humanismo y cómo pues prácticamente yo sí proceso a Rogers, a Maslow, a Kierkegaard, a Nietzsche, ¿no? A Brunner, dentro de las condiciones humanas para poder ir induciéndonos hacia esta visión antropológica, ¿no? Y pues prácticamente dentro de esta dimensión es muy práctico ir viendo la composición de cada uno y cada uno de nosotros dentro de las características de lo que tenemos como personas humanas, ¿ok? Entonces, hay algo que van generando también dentro de unos postulados, que es la comprensión también del enfoque humanista, pero desde esta practicidad. Iniciaba yo con la apertura de lo que nos dice la practicidad de una característica humana, ¿no? Que nos dice que el hombre es más que la suma de sus partes, ¿no? Nos da una función a una apertura holística, ¿no? Ya no nos clasificamos, ¿no? Entonces, aquí ya le damos adquisición y veracidad a lo que yo soy, a lo que yo tengo, a lo que de verdad me importa dentro de mí mismo. Y cuando trabajamos esto, pues es mucho más fácil poder ir generarlo y practicarlo, pues prácticamente en plenario. Desde el psicoanálisis nos dice que la característica humana es que nosotros como hombres y mujeres somos 100% conscientes de todo lo que hacemos, ¿no? La estructura psíquica está consolidada de esa manera. Tenemos un inconsciente, un consciente y un preconsciente. Nosotros decidimos a quién le hacemos caso, si al ello o al super yo, si al diablito o al angelito, ¿no? Y asumimos las responsabilidades, ¿no? Porque decidimos y elegimos.
que queremos hacer, ¿no? Y esto es dentro de lo que les mencionaba también dentro de una característica de la humanidad, que tenemos el uso de la razón. Y dentro de lo que nos decía Soren, dentro de la verdad objetiva, ¿no? Tenemos la capacidad de elegir y de decidir si queremos estar justamente en esta clase siguiendo nuestra verdad objetiva, ¿no? Entonces, cambiamos todo esto, tenemos un proceso interpersonal, tenemos una intención siempre, cambiamos y tenemos y buscamos un self ideal porque siempre hay una intención. Siempre tenemos una lógica para poder ir preestableciendo este avance, pues prácticamente estructurado dentro de nuestra construcción. Y Maslow también lo plantea desde esta manera, ¿no? Tenemos una función a la tendencia actualizante, pero también tenemos que ir viendo esta parte de la autorrealización. Para muchos de ustedes que están cursando esta maestría, pues tal vez ya es su segunda maestría, ¿no? O tal vez es la primera, o tal vez es la tercera maestría, ¿no? Vamos generando actualmente una perspectiva de autorrealización. Tal vez ya terminé mi primera maestría, pero no me siento autorrealizada y autorrealizado. Entonces, me aviento otra más. Eso es lo que nos genera la teoría de la motivación humana, que Maslow pues también nos va generando dentro de toda esta parte vivencial. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, apreciables maestros y maestras? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Excelente, maestro Francisco. Bien, vamos a, bueno, voy a cerrar esta sesión y nos conectamos de nuevo a la segunda parte, ya para ir cerrando con los últimos, las últimas contrastes temáticos dentro del humanismo. Y si hay alguna duda o comentario, pues ya lo replicamos hacia el final. ¿Sale? ¿Vale? Se van a unir al mismo enlace de la invitación a Zoom, entonces nos vemos en menos de un minuto. Entonces, dentro de todo este proceso, dentro del enfoque humanista, a ustedes les va a ir sirviendo dentro de la practicidad metodológica. Más allá de eso, también es como que ir revisando todas las características que nosotras y nosotros queremos ir generando a partir de la comprensión de este enfoque, ¿no? El humanismo, en realidad, tiene una trascendencia hacia nuestro mundo, hacia nuestra capacidad interna, ¿no? Al vivir subjetivamente, nosotros tenemos una función de ir categorizando nuestra condición de adaptación, ¿ok? Entonces, vamos a tener siempre una estructura, vamos a vivir siempre a una tendencia a la autorrealización, como bien les había mencionado, porque vamos a ir buscando un contraste hacia nuestro self ideal, ¿ok? Algo que también nos va a generar una apertura es dentro de la corriente psicoanalítica que se está tomando también el humanismo, que siempre vamos a tener una función cognitiva sobresaliente, ¿no? Entonces, entre la función de lo que nos decía John Locke dentro de la experiencia y toda esta practicidad y el constructivismo, encontramos que vamos a ser siempre muy sabios dentro de nuestro intelecto humano. ¿Ok? Si hay algo que tenemos nosotros y nosotras es el uso de la racionalidad práctica, ¿no? Entonces, tenemos una conciencia de lo que podemos ir alcanzando, pero depende mucho de nuestra potencialización, ¿no? Depende mucho de cómo nosotros podemos ir creando esta capacidad de libertad, de expansión, ¿no? Y cómo nos va a ir generando también una apertura muy metodológica hacia una relación profunda para con nosotras y nosotros mismos, ¿no? Esto se llama una profundización hacia nuestro mundo interpersonal, ¿no? Y como somos capaces de generar desde esta apertura aspectos nuevos que nos ayuden a crear nuevas perspectivas, por eso también podemos ir modulando pues una función más funcional a los valores, ¿no? Y como algo dentro que va acompañando mucho esta parte de la tendencia actualizante y del ser ideal, es que cada una y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de generar una unicidad configurada. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez lo que procesamos el día de hoy no va a ser lo mismo a lo que vamos a procesar el día de mañana. Vamos configurando nuestro modo de ser, nuestro modo de actuar, nuestro modo de pensar en función a todo lo que tenemos relativamente en nuestro mundo exterior, ¿no?
Es aquí en donde nosotros, desde esta visión antropológica, Kittmann nos decía dentro de este panel de selectividad de la característica humana, que nosotros tenemos esta funcionalidad práctica, ¿no? La única diferencia que tenemos para con los otros seres vivos es que nosotros sí tenemos uso de razón, ¿no? Nosotros sí podemos discriminar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y tenemos una subjetividad muy alta para poder procesar emociones y sentimientos, ¿no? Entonces, acá, dentro de toda esta parte, va comprendiendo una practicidad, ¿ok? Y cierro con esta parte de la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, ¿ok? Desde el punto humanista, Maslow es un pionero. Maslow se va citando desde la primera lectura que ustedes hicieron, donde entra en una integración práctica hacia la motivación humana, ¿ok? Nosotros comúnmente vamos a estar motivados intrínseca y extrínsecamente, ¿no? Dentro de lo que yo tengo y siento por mí mismo para motivarme, hacia los estímulos favorables que tengo a mi alrededor para tomar este tema de motivación, ¿ok? Dentro de la teoría de las necesidades básicas que nos plantea Maslow, encontramos una contribución hacia este mundo de la autorrealización. Yo les decía hace ratito, tal vez sea su segunda maestría, su primera maestría, o terminaron la licenciatura y de lleno se aventaron otra, ya viendo la maestría por un tema de autorrealización. ¿Ok? Pero para poder llegar hasta esta parte dentro del desarrollo humano tenemos que ir generando una evolución psicológica. ¿Ok? Primero tenemos que satisfacer nuestras necesidades a nivel fisiológico, ¿ok? Yo sé que ya van a dar las 3 de la tarde y que tal vez ya hace hambre, ¿no? O ya estemos ahorita con una necesidad básica dentro de la alimentación, o de descansar porque ya es fin de semana, o de, bueno, de tener una necesidad básica que lo hacemos de manera automatizada como el parpadear, el respirar, ¿no? Entonces, generamos una practicidad dentro de estas pautas dentro de el Amor, autor. ya estoy guardando, ya va a terminar, pero la ropa y todo eso que está aquí. Comentaba dentro de esta parte de la teoría de la motivación que si nosotros cumplimos la primera satisfacción fisiológica, por ende vamos a ir avanzando, ¿ok? Lo fisiológico, ahorita tienen hambre, ¿no? Bueno, yo sí tengo hambre, ustedes también, creo, ¿no? Ya es hora de la comida. Y también tienen también una necesidad de descanso, ¿no? Ya estar descansando después de la comida, etcétera, ¿no? Si nosotros cumplimos esta primera necesidad dentro de nuestra integración, podemos saber que podemos cumplir la segunda fase, que es esta parte de la seguridad. Ahora bien, ustedes están en descanso, tal vez están en casa conectados, ¿no? Pero tienen seguridad física. Es genial porque veo activos A, 3, 6, 9, 10, 10, hace rato habían 11, activos de 12 en plataforma. Eso quiere decir y me asegura que tal vez la mayoría se encuentra bien físicamente. No están enfermos, o tal vez sí, y por eso tienen apagada la cámara, no sé. Entonces, vamos prevaleciendo este tema de la seguridad. Bueno, algo que sí sé es que tal vez tienen la seguridad económica, que tienen empleo, ¿no? Que tienen una familia alrededor de ustedes, que pues prácticamente están en una comunidad de tener una conexión a internet, una computadora, un dispositivo móvil que les ayuda a tener esta clase, ¿no? Entonces, Maslow nos dice, ya hay necesidades fisiológicas, bueno, lo que está haciendo ahorita el maestro Edilberto está satisfaciendo una necesidad fisiológica, que es el de beber agua, ¿no? Entonces, eso también, si tenemos agua, descanso, alimentación y tenemos seguridad de que más rato sí vamos a tener para comer, Maslow nos dice que eso nos da una motivación para ir avanzando, ¿no? Y el de la afiliación, que es la que sigue después de la seguridad, que tiene que ir viendo con todo este constructo social, ¿no? La afiliación tiene que ir viendo cómo yo formo parte de un sistema. Lo que tenemos en estos momentos en esta clase en línea es un sistema digital, ¿no? Estamos conectadas y conectados todos mediante esta apertura. Tenemos tal vez algún vínculo docente-alumno, ¿no? En una función profesional podemos tener una charla general expositiva, ¿no? Tenemos amistad,
hay afecto, ¿no? Si tienen pareja en casa, pues saben que tienen esta función de ir acompañándose mutuamente desde este lado armonioso con la esposa, el esposo, ¿no? La pareja. Entonces, cuando nosotros nos sentimos parte de un grupo, pues prácticamente nos sentimos reintegrados y generamos una apertura hacia una motivación, ¿ok? Y el reconocimiento, que este ya es una parte lógica. Ustedes, cuando van avanzando lógicamente en esta parte del self ideal, van reconociendo todos sus logros. Esto les genera confianza, les genera una potencialidad al éxito, ¿no? Por ejemplo, termino la licenciatura, dentro de lo que más logros dice es, ya me siento autorrealizado porque terminé mi licenciatura, pero ahora me motivo a estudiar algún posgrado, ¿no? Que va fortaleciendo mi capacidad y me va generando una tendencia actualizante y me genera un self ideal, ¿no? Al final entramos a la última cúspide. La autorrealización por lo regular y gracias a esta tendencia actualizante se va remodificando. Regresamos a la unicidad configurada, ¿no? Podemos llegar a la autorrealización siendo personas añosas porque ya nuestra moral está establecida, ya tenemos una espontaneidad muy práctica, ya no tenemos como que esta parte de prejuicios para con las y los demás y pues prácticamente aceptamos que ya fuimos evolucionando significativamente hasta llegar al punto que nosotras y nosotros sentimos cómodo, ¿no? Entonces, Maslow nos dice dentro de esta construcción, ¿cómo nosotras y nosotros podemos ir viendo las características significativas dentro de este acompañamiento? ¿No? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, pues es una secuencia jerárquica, ¿no? Vamos avanzando y dando hasta llegar a la cúspide o a la punta de la autorrealización. Ahora bien, lo que nos decía Rogers dentro de este acompañamiento también es muy importante. El uso práctico dentro de la sensibilización gestal, aquí también trabaja algo que tienen que ir viendo con otra materia que tal vez van a llevar posteriormente, que es técnicas de la sensibilización dentro de grados de riesgo, que también nos va dando una pauta hacia la teoría de la personalidad y hacia la práctica de la espontaneidad, ¿ok? Nosotros y nosotras vivimos en un mundo en el cual a veces tenemos máscaras, ¿no? Entonces, Rogers nos dice que tenemos que ir viendo toda esta parte de la tendencia actualizante y cómo desde la unicidad configurada vamos cambiando nuestra personalidad. Alcanzamos un proceso práctico de congruencia, de aceptación positiva hacia todo lo que nosotros tenemos dentro de la función condicional. Generamos una comprensión dentro de la empatía selectiva de nosotras y de nosotros mismos y cómo eso nos da una pauta acerca de lo que podemos ir generando, ¿no? Aquí también dentro de lo que nos decía Rogers en las teorías de la personalidad y de este enfoque centrado en el cliente, es como nosotros hacemos ver la realidad a través de ustedes mismos como personas físicas, morales y simplemente como personas humanas, ¿no? Entonces, es algo muy curioso y es algo muy práctico dentro de esta función, dentro de la empatía, dentro de la asertividad y los campos semánticos que vamos pues, prácticamente hilando a través del tiempo. ¿Ok? Bien, entonces, dentro de esto último, ¿qué es lo que ustedes van a ir enfocando mucho sobre la practicidad? Cuando ustedes realicen la segunda actividad, van a ir viendo que Rogers aplica la educación centrada en la persona, que es justamente lo que decía el maestro Juan Carlos, aunado al grupo en comunidad, las condiciones externas que también van modificándose. No es lo mismo la educación centrada en la persona en comunidad como en una zona urbana, no es lo mismo la educación centrada en la persona de unos pequeñitos que están en multigrado, alguien que está estableciendo la educación cronológica. Entonces, sí es un trabajote y es una gran chamba realizar todo este proceso dentro de la orientación educativa en una función humanista.
porque tenemos que ir extendiendo desde todo un panorama, desde esta función de sumarlo todo para poder comprender y desarrollar la capacidad evaluativa que nosotros vamos a tener y una autoevaluación para con las y los alumnos, ¿no? Entonces, vamos a ir procesando algo que se llama un análisis existencial, que es desde esta primera pauta de qué es lo que yo creo, genero y cómo esto lo puedo ir generando también desde una funcionalidad práctica para con las y los demás. Y no solo desde el punto educativo, esto también se va replicando desde una extensiva selectiva con mis compañeros de trabajo, con mis jefes de trabajo, con el grupo social en el cual yo me voy rodeando, con mi familia, con mi pareja, con mis amigos. Todo esto tiene que ir viendo factores relativamente humanistas que nos van acompañando siempre para poder generar una buena orientación desde el punto existencialista. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí quisiera saber si hay alguna duda, algún comentario, algo que crean que es importante decir y que todavía no se ha mencionado. Y si tienen miedo, también lo pueden decir, ¿no? Todo bien, maestro. Excelente, maestro Juan Carlos. Ya vi al maestro Francisco. Todo muy bien, profesor, todo muy bien. Yo creo que en la manera en que usted nos explica su enfoque humanista, pues independientemente de lo que hemos leído, usted nos da su propia perspectiva y de esa manera, pues igual, cada uno tiene su propia idea y su propia perspectiva. Y sin embargo, considerando la suya, pues nos damos cuenta de que al final todo va de la mano, todo va encaminado. Y pues como bien lo dice el enfoque humanista, cada uno se centra en uno y en las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, pues cabe mencionar que pues está bien todo lo que usted nos está explicando, yo creo que más que claro y pues muy bien. Muy Ok, bien, nos da gusto bien. Al final como que se trabó un poquito, maestra. No logré escuchar el final, pero retomando lo que lleva procesando, pues prácticamente es eso, ¿no? Dejamos un campo interdisciplinar a trabajar, es algo muy interesante. En realidad, dentro de este enfoque humanista, ustedes se pueden dar cuenta que así como yo tengo un análisis crítico existencial fenomenológico, ¿no? Dentro de la categoría de este enfoque, ustedes también pueden ir adaptando uno mismo, ¿no? Cómo lo comprenden, cómo lo viven, cómo lo han semantizado y cómo lo pueden atribuir hacia algo que sea asertivo para con ustedes, ¿no? Entonces, esta es la magia del enfoque humanista, ¿no? Si llevaron la corriente psicológica, si estudiaron dentro de la categoría psicológica, se podrán dar cuenta de que todos estos fundamentos tienen una base sólida, ¿no? Y que gracias a ello podemos ir comprendiendo mucho del saber humano, la filosofía, más allá de todo, nos da una característica práctica de ir indagando, de ir explorando, y más allá de eso, de cómo podemos ir construyendo mediante las propias experiencias también, ¿no? Porque no es lo mismo a lo que vivimos, a lo que podemos representar y a cómo nosotros nos enfrentamos en el campo de acción, ¿ok? Pues bueno, ¿hay alguien más que quiera comentar algo ya para ir cerrando? ¿No? Ok, maestro Francisco dice que no, maestro Edilberto, maestro Juan Carlos. Excelente. Pues bueno, la verdad que me dio mucho gusto compartir estas dos sesiones con ustedes. Espero que les vaya pues excelentemente bien en esta segunda asignatura que ya se los van a presentar para el periodo de febrero. Esta semana que es de culminar, voy a estar al pendiente de sus actividades. Si tuvieran en algún momento alguna duda, alguna función que les esté causando ruido, pues con mucho gusto lo pueden expresar en el grupo de WhatsApp. Y si es muy personal, pues a mi número privado. Y pues bueno, espero cerrar con todos los éxitos con cada uno, con cada una de ustedes para este 30 de enero. Ya estamos a 10 días de ir culminando su primera materia y pues me voy muy contento, muy feliz
y muy satisfecho con este proceso que pude captar para con ustedes. Espero que sigan así y si en algún momento volvemos a coincidir, nos volvemos a ver, pues gustado y gustoso voy a estar de poderles acompañar. ¿Ok? Pues les mando un abrazote desde Chiapas. Ya sé que allá en Tabasco hay mucho calor, entonces pues ya váyanse a refrescar, descansen, armonícense, Muchas gracias, profe. hacer sus actividades cómodamente. ¿Ok? Nos estamos viendo entonces. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias, maestro. Dios le bendiga. Gracias, maestro. Gracias. Son bendiciones.